José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la oportunidad de saludar con mucho gusto, con mucho afecto, al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe todos los jueves en el periódico El Universal su columna Los usos del poder. Es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Colabora con nosotros, claro, en este espacio. Y con él queremos comentar la importancia de este viaje internacional del presidente de la República a Centroamérica. Ya estamos en el 4º año de gobierno, Alfonso. El presidente solo ha viajado fuera del país para visitar al presidente de Estados Unidos una vez. Cuando era candidato fue a ver a Trump, sí, de acuerdo, pero ya como presidente de la República ha estado en Estados Unidos entrevistándose con el presidente Joe Biden y ahora visita varios países centroamericanos. Visita Centroamérica, una gira política donde sin duda la cereza del pastel es la visita a Cuba. Es la visita que seguramente reviste mayor importancia política en este esquema donde, según dice el presidente, la mejor política exterior es la política interior. Ahora sí va al exterior. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto escucharte y saludarte. Hola, Pepe. Pues en realidad tengo una total coincidencia en el sentido de que más allá de la importancia de la visita a estas naciones centroamericanas, la cereza en el pastel es la visita a Cuba. Y creo que vale la pena, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el contextualizar lo que significa Cuba en la relación con México y decir que a partir del triunfo de la Revolución Cubana, esa revolución que encabezó Fidel Castro y que entró a La Habana el 1 de enero de 1959, se tejió una relación muy intensa, de mucha amistad y de mucha solidaridad con los gobiernos priistas, que después se modificó por una relación de maltrato diplomático con Vicente Fox, reflejado en aquella frase de come si te vas, y hoy diría yo una relación de embeleso y de devoción del gobierno de la 4T con la Revolución Cubana. También recordar que en la administración del presidente Adolfo López Mateos, México se apartó del resto de países del continente que decidieron la expulsión del gobierno de Castro, que unos días antes de aquella reunión de expulsión en Punta del Este se había declarado marxista-leninista. Y muchos analistas subrayan lo que califican como un digno disenso mexicano, pero omiten que fue precisamente el representante mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, quien ofreció el argumento antihistórico y tramposo que permitió expulsar a Cuba de la OEA. El argumento, Pepa, era más o menos que era incompatible un régimen marxista-leninista con las democracias de América, cuando en realidad en aquella época la parte sustantiva, sobre todo en el cono sur, de gobiernos eran gobiernos militares, gobiernos de gorilas. Pero además hay que decir que el hecho de que México hubiera mantenido relaciones diplomáticas con Cuba en aquel momento permitió, sobre todo a las agencias de inteligencia norteamericanas y desde luego a la Dirección Federal de Seguridad, que era el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, mantener un monitoreo sobre su embajada en la Ciudad de México, porque eran los años en donde Cuba quería exportar su revolución y su guerra de guerrillas a América Latina. Bueno, todo esto para decir que la Revolución Cubana fue para los jóvenes universitarios de entonces, no solo de México, sino de otros países, una epopeya. Se hablaba de Cuba como el territorio libre de América y el Che Guevara era un ícono cuya imagen aparecía en todas las marchas y en los muros de escuelas y facultades. Pero, Pepe, han transcurrido 6 décadas desde entonces y los logros innegables de aquella época en materia de salud, de deporte y de educación se eclipsaron porque la dictadura del proletariado que postulaba Carlos Marx se convirtió en una dictadura sobre el proletariado, en un régimen policíaco en el que una pequeña casta llena de privilegios se mantiene en el poder mientras el pueblo cubano sufre el racionamiento y la pérdida de libertades. Sin embargo, para el presidente López Obrador
y para muchos de sus más cercanos colaboradores, Cuba sigue teniendo esa visión de hace 5, de hace 6 décadas, y lo ha expresado de múltiples maneras. Así que, en efecto, me parece que de este recorrido por Centroamérica, lo más importante será el domingo 8, cuando López Obrador esté en Cuba, en La Habana, con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y en donde de nuevo pronuncie un discurso muy romántico sobre la revolución cubana, pero al mismo tiempo un discurso que lo aparta y que genera una tensión en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Así lo veo, Pepe. Pues muchas gracias por el comentario. Hablando de la relación con Estados Unidos, Alfonso hoy estuvo con la representación del presidente y encabezando a una delegación mexicana para conmemorar el 5 de mayo, que es fiesta importantísima, incluso más que el 16 de septiembre allá en Estados Unidos. Para encabezar la ceremonia del 5 de mayo estuvo ahí la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. La saludó el presidente Joe Biden y reiteró que hay genuina amistad entre México y Estados Unidos. A esta ceremonia es a la que no pudo asistir el embajador Moctezuma porque pues dio positivo a COVID. Tuvo que estar la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, sola en esta ceremonia del 5 de mayo. Muy bien, gracias Alfonso por tu comentario y los usos del poder. Que te vaya muy bien. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Alfonso Zárate. Me permite una pausa muy breve, volvemos. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas.